Vamos a dar inicio al segundo webinar que tenemos del ciclo de COSUR. Están todos los micrófonos muteados. En caso que se desmutee alguno, le vamos a pedir por favor que lo puedan mutear, así podemos continuar con el webinar. Las preguntas las vamos a hacer a través del área del chat, así que en los últimos 15 minutos van a poder estar haciéndonos las preguntas. Thais en los últimos 15 va a estar haciéndole las preguntas al doctor y a Diego para que las puedan ir respondiendo. Y vamos a dar inicio. Principalmente les agradecemos a todos la participación. Sabemos que para Argentina es un horario un poquito más tarde. Muchísimas gracias a todos los médicos del exterior que también nos están acompañando. Para nosotros es un honor estar haciendo este segundo ciclo de webinar. Y sobre todo, agradecemos la participación de nuestro invitado especial, que es el doctor Juan Pablo Montes. El doctor es cardiólogo egresado de la Universidad Nacional de Cuyo, es especialista en electrofisiología cardíaca, y actualmente se desempeña como jefe de varias unidades de electrofisiología, tanto de la provincia de Buenos Aires como de Capital Federal. Y vamos a contar también con la presencia de Diego. Aquellos que hayan estado en el webinar anterior, a Diego Longarini ya lo conocen. Diego es técnico en electrofisiología, en prácticas cardiológicas, trabaja en el servicio de electrofisiología del Hospital de Pediatría del Garraham, y se ha unido a la familia de COSUR este último año para el área de asistencia técnica. Diego, comenzamos con la presentación, así no la hacemos más larga mi presentación. Diego va a estar dándonos la presentación del caso clínico. Gracias, Aldana. Bueno, buenas tardes a todos. Buenas noches también para la gente de Argentina. Y bueno, es muy grato volver a estar con ustedes. Bien, voy a compartir la pantalla. Perfecto. Bien. Comenzamos entonces. Quiero contarles un caso clínico de esta paciente de 7 años de sexo femenino que consulta en 2014 al servicio de neurología por episodios recurrentes de convulsiones. Como antecedentes, bueno, previamente una nena sana que refiere 2 episodios en vigilia en los últimos 2 días de cefalea con retrodesviación ocular con pérdida de conocimiento y movimientos clónicos en los 4 miembros. Y como antecedentes familiares, un padre convulsivo post-trauma encefalocraneal. Al examen físico, el desarrollo neuromadurativo es normal, vigil, reactiva, fuerza y sensibilidad conservada en los 4 miembros, sin signo de foco neurológico, y el examen físico cardiovascular normal. Como estudios complementarios con el diagnóstico inicial de epilepsia, se le indica clobazam y se solicita un electroencefalograma de sueño que se informa con paroxismo de espigas generalizados, punta onda bifrontal, y una resonancia magnética de cerebro con protocolo de epilepsia que da normal. Con estos resultados, y por la persistencia de las crisis, se le agrega ácido valproico. Durante la evolución, en el interrogatorio refiere que en los últimos episodios fueron diferentes a los previos. Ocurrieron en el ejercicio, sin pródromos, con cianosis facial, sin movimientos clónicos y con recuperación ad integrum. Refiere recientemente muerte súbita del padre con 26 años. Posteriormente, en un control clínico se constata bradicardia, frecuencia cardíaca lenta. Entonces se solicita una valoración con cardiología. Entonces, replanteemos el diagnóstico. ¿Fueron convulsiones o fue un síncope? Las causas pueden ser 2. O neurológicas, que es la que primero se apuntó, o cardiológicas. Dentro de las cardiológicas tenemos que diferenciar entre si tiene cardiopatía estructural o si no tiene cardiopatía estructural. Por ejemplo, con cardiopatía sería una miocardiopatía hipertrófica, podría ser una causa,
Otra causa puede ser la obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo y también la de hipertensión pulmonar. Y si no tiene cardiopatía estructural, la primera causa es arritmias. Bien, como estudios complementarios se le pidió un ecocardiograma Doppler que arrojó como normal. Bien, entonces, descartando cardiopatía estructural, nos enfocamos en la causa que sea arritmogénica. Bien, otro estudio complementario, el electrocardiograma. Como pueden observar, si miramos, hay onda P, QRS, PQRS, las P son positivas en cara inferior, o sea que podemos definirlo como un un ritmo sinusal, regular, normal, una niña pequeña, o sea que las T negativas hasta B4 son puede ser normal, una variante de la normalidad, pero para aquel ojo más, que está más agudizado, puede sospechar de un intervalo QT. Entonces, se midió para un intervalo de 0,52 a un RR de 0,76, nos dio un QT corregido por Basset de 0,61 segundos. Bien, entonces la paciente es medicada con beta bloqueantes, atenolol, y se le coloca ese mismo día un Holter cardíaco. Vamos a ver el Holter entonces. Como pueden ver en este trazado, vemos que el segundo y tercer latido son una dupla ventricular. En el quinto, séptimo y noveno, estas sístoles ventriculares, y observen dónde caen. Fíjense el intervalo QT que tiene este trazado. Acá abajo también se puede ver bien en el trazado de abajo. Y documentamos una taquicardia ventricular. Fíjense que acá en el de abajo se ve perfectamente, tiene una imagen de una torsión de punta. Bien, la paciente se interna en unidad coronaria y durante la espera de la cama en terapia presenta otro síncope tras un sonido fuerte. Se rota, o sea, se cambia la medicación a nadolol y con aporte de potasio. Dado que presenta síncope recurrente, se decide, previo a la colocación de un CDI, realizarle una simpactectomía cervical izquierda. Durante la internación no presentó ningún evento sincopal y teniendo en cuenta el bajo peso, su corta edad, se decide esperar la indicación de un CDI, de un cardiodesfibrilador implantable, y evaluar la evolución clínica de la paciente. Actualmente, 2020, o sea, esto comenzó la consulta en 2014, 6 años, continúa asintomática, y en el último Holter tenemos un ritmo sinusal permanente, con un rango cronotrópico disminuido por el beta bloqueante, una conducción auriculoventricular 1-1 con un PR de 120 milisegundos y un QRS angosto. Solamente 8 extrasístoles ventriculares polimorfas aisladas, con un QT corregido de 0,50 segundos, pero lo importante es que no se reportaron síntomas. Bien, se le realizó además un screening a los familiares de primer grado y se encontró con un hermano con un QT prolongado asintomático y también se lo medicó con beta bloqueantes. Bien, entonces, tenemos una patente electrocardiográfica de un QT prolongado con una clínica franca, que son los síncopes, entonces podríamos acertadamente definir al diagnóstico como un síndrome de QT largo congénito. Bien, hasta aquí el caso y ahora le voy a dar la palabra al doctor Montes para que nos cuente acerca de este síndrome. Vas a tener que ponerme como anfitrión y sacar la pantalla compartida así. ¿Ahí lo tenés? Ya lo tiene, doctor. Perfecto, muy bien. Bueno, voy a compartir la pantalla. Calculo que me estarán viendo. Bueno, antes que nada le quería agradecer a Ecosur, por
por la invitación. Realmente me honra que participar del segundo webinar, especialmente con este tema, que es el síndrome de QT largo congénito, que en realidad es un tema que me toca muy de cerca, porque cuando empezaba mi especialidad, en el hospital donde hice la residencia, remiten para evaluar a un chico de 14 años, con sospecha de un QT largo congénito, se lo empieza a estudiar, y en la primera semana que lo estamos estudiando, un día no vine a la consulta, le teníamos que hacer unos estudios de prueba de esfuerzo, y nos informa la madre que había fallecido durante el sueño. Imagínense que esto llevó a ateneos, discusiones, revisión de casos y todo lo demás, y fue algo bastante duro para todos, para todo el servicio, y eso despertó un poco a mí la inquietud sobre las arritmias, y hoy en día me dedico a arritmias, a electrofisiología, así que bueno, hablar de esto me interesa. Y cuando hablamos de síndrome de QT largo congénito, tenemos que saber qué es la medición del QT y a qué nos referimos. Ya en el webinar anterior, Diego, utilizando las herramientas del electrocardiograma digital, lo definió, ya algo nombró ahora, pero el QT es el intervalo que comienza desde el comienzo del QRS hasta donde termina la onda T. Esto mide la despolarización y repolarización del miocardio ventricular. Obviamente que esto va variando acorde a la frecuencia cardíaca, con lo cual si aumenta la frecuencia cardíaca, el QT se acorta, y si disminuye, el QT se prolonga. Con lo cual, si tenemos el intervalo RR, nosotros podemos utilizar distintas fórmulas, la más frecuente es la fórmula de Bassett, para obtener el QT corregido acorde a frecuencia, y tenemos los valores normales que ya no hace falta repasarlos. Ahora, ¿por qué el intervalo QT se prolonga? En realidad, cualquier cosa que altere el funcionamiento de los canales de potasio, canales de calcio o canales de sodio pueden prolongar la repolarización y favorecer este fenómeno eléctrico que son postpotenciales tempranos, que se traducen electrocardiográficamente como extrasístoles que caen sobre la onda T o fenómeno de R sobre T. Y esto puede desencadenar estas arritmias feas, que le estoy marcando acá, que son taquicardias ventriculares polimorfas, o torsade de Poinz, o torsión de punta, que pueden causar síncope, o si degenera en fibrilación ventricular, la muerte súbita. Entonces, el QT se puede prolongar por causas adquiridas, como se habló en el webinar anterior, o por causas congénitas. Si bien no vamos a hablar de las adquiridas, hacemos un breve repaso que cualquier alteración metabólica o algunas patologías o diversos fármacos pueden prolongar el QT. Esta es una lista muy resumida, si ustedes buscan en internet, hoy en día la lista ya son 3 páginas de fármacos que pueden prolongar el QT, uno no se las acuerda de memoria, pero siempre tiene que repasarlos cuando tiene un paciente con un QT prolongado. Ahora, hablemos del síndrome de QT largo congénito, y para ello le traigo un poco la historia. Por allá por 1957, Yerbel y Lance Nielsen describen un grupo de infantes y adolescentes que hacen muerte súbita, característicamente tenían sordera congénita y en el electrocardiograma tenían un QT prolongado. Unos pocos años después, Romano y Guar describen familias donde había muchos miembros que hacían síncopes recurrentes, eran jóvenes, y todos tenían QT prolongado, pero no tenían sordera congénita, con lo cual se describen 2 síndromes con sordera o sin sordera, y empiezan a aparecer una catarata de publicaciones de casos de muerte súbita, QT prolongado, hasta que se empieza a tipificar los genes, y se lo pone a este síndrome de QT largo como una enfermedad congénita, hereditaria, arritmogénica, que está dentro del gran grupo de las canalopatías, y lo que produce es esta alteración congénita, genética, una alteración del intervalo QT, una prolongación con la posibilidad de producir torsade de Poinz, o torsiones de punta, o fibrilación ventricular y muerte súbita. Los pacientes pueden estar asintomáticos, pueden cursar solamente con palpitaciones, con síncopes o con muerte súbita, y a veces la muerte súbita puede ser el primer síntoma. La frecuencia o la prevalencia es 1 cada 2.000 a 5.000 nacidos vivos, y fíjense esto, sin tratamiento se describe una mortalidad del 71%, y con tratamiento, en países de América del Norte hay publicaciones de 0,3% de mortalidad. Esto quiero que lo tomen entre comillas, porque cuando hablamos de un 0,3% de mortalidad con tratamiento, estamos viendo la punta del iceberg, pero por debajo tenemos muchos pacientes que tienen muerte súbita y que nunca se aclaró por qué fue la muerte súbita, y eran jóvenes, probablemente puede haber sido un QT largo.
pacientes que en el QT en forma intermitente lo prolongan, o familiares con pacientes con síndrome de QT que no han sido estudiados, con lo cual creo que la mortalidad es mucho más grande. Cuando yo empezaba mi especialidad se habían descrito 7 variantes del síndrome de QT largo, y fíjense todas las que hay ahora. Esto es una publicación del 2019, con las alteraciones en los genes y las alteraciones en los canales iónicos que generan esta prolongación del QT. Pero no los quiero aburrir, vamos a ver los 3 principales que se llevan los porcentajes mayores de presentación de casos. Por un lado tenemos el síndrome de QT largo tipo 1, todos tienen comportamiento autosómico dominante, salvo los que vienen con sordera congénita, que son autosómicos recesivos. El QT1 se lleva casi el 50% de los casos, y la mutación altera la corriente de potasio de activación lenta. Esta corriente es muy dependiente del estímulo simpático, con lo cual, si al paciente lo ponemos a hacer ejercicio, lo subimos a una ergometría, a una bicicleta o una cinta, vamos a ver que cuando normalmente aumenta la frecuencia y debería cortar el intervalo QTC, lo que pasa en estos pacientes es que se prolonga. Dicho esto, se entenderá que los síntomas o la muerte súbita ocurre haciendo ejercicio, y especialmente actividades tan importantes o con tanto esfuerzo como la natación. Y electrocardiográficamente, aparte del QT largo, van a ver que la onda T tiene una base ancha y una T asimétrica. Por otro lado, tenemos el tipo 2, se encuentra entre el 30 y 45% de los casos, altera también una corriente de potasio, pero de activación rápida, y llamativamente no se prolonga el QT corregido durante el ejercicio, sino se tiende a cortar en una proporción parecida a un paciente normal. Ahora, lo que tienen estos pacientes es que los síntomas o la muerte súbita lo tienen ante emociones bruscas o estímulos auditivos agudos y súbitos o fuertes. Estos pacientes no pueden tener despertador, no pueden tener celulares con ringtone muy llamativos, y creo que el caso que presento Diego es uno de estos casos, porque con los ruidos de la unidad coronaria hizo el síncope nocturno. Electrocardiográficamente tiene una T con poca amplitud, y tienen este notch o esta onda T bífida que se sabe ver por lo menos en 3 o más derivaciones. Y por otro lado, el último que les voy a hablar es el QT tipo 3, que ya la alteración es en el canal de sodio, y llamativamente el esfuerzo hace que el QT se acorte más, el QT corregido se acorte más de lo normal. Pero se caracterizan por andar con mucha parte del tiempo en bradicardia, y los síncopes o los síntomas aparecen en la hora del sueño. Lo vuelvo a repetir, los 3 tipos de QT. Tipo 1, es importante que el ejercicio es el gatillo. Tipo 3, el sueño es el gatillo. Y el tipo 2, si bien el sueño influye, las emociones o los sonidos súbitos son los que pueden llegar a desencadenarlo. ¿Y cómo lo diagnosticamos? Cuando tenemos un paciente, como bien hicieron el Garrahan, lo estudiaron completamente a la paciente, se hacen muchos estudios de imágenes y todo lo que sea, pero para diagnosticar el QT con estudios de rutina podemos llegar a diagnosticarlo. Primero hay que descartar todas las causas de QT largo adquirido. Habiendo descartado esto, un electrocardiograma bien analizado, un Holter bien analizado y una ergometría bien analizado nos basta para cumplir los criterios para diagnóstico de síndrome de QT largo congénito, más allá de la pata genética, ¿no? El electrocardiograma de reposo nos sirve para ver el QT y el QT corregido, y la morfología del intervalo QT, que nos va a poder tipificar entre un tipo u otro tipo, acorde a la morfología. También, si bien esto no es diagnóstico, la dispersión del intervalo QT y la turbulencia de la onda T, que lo podemos hablar al final, son predictores de arritmias a la brevedad. El Holter es una herramienta fundamental para el diagnóstico, el pronóstico y el tratamiento también, porque lo que nos permite es medir el intervalo QT y QT corregido durante todo el día, especialmente para los casos que se prolongan en forma intermitente, y también nos puede hacer una curva de proporciones o porcentaje de distintas mediciones de QT en cada paciente. Entonces nosotros podemos imaginarnos la curva hacia dónde está desviado las mediciones del QT de ese paciente o no. Obviamente la presencia de arritmias ventriculares y otros indicadores nos va a poner en gravedad o no. Con esto podemos hacer diagnóstico, podemos ver riesgo, y por otro lado también podemos ver evaluación,
digamos, efectividad del tratamiento farmacológico. La ergometría ya lo hablamos, nos permite ver cómo se acorta o se prolonga el QT, y nos puede ayudar a tipificar. ¿Y qué pasa con el análisis genético? Bueno, es un tema porque en centros de altísima complejidad, como laboratorios que hay en Italia o en Estados Unidos, se puede, estudiando todos los pacientes, se puede descubrir o encontrar el gen alterado en un 71% de los casos. Con lo cual el diagnóstico no es necesario tener el apoyo genético, porque con los genes uno nos puede ayudar a saber qué tipo es y orientar un poquito el tratamiento y el pronóstico, pero si no lo tenemos no es necesario, porque hay criterios para diagnosticarlo. Sin embargo, para los que estén en Argentina, no sé en los otros países, hay una empresa que se llama Argenomics, se los comento para que sepan el dato, para los que viven en Argentina, que es una empresa que se dedica a todo lo que es genética. Son los que desarrollaron el nuevo test de COVID salival, que se empieza a hacer en Argentina y no se tiene que importar, y ellos tienen plantel para distintas canalopatías, paneles para distintas canalopatías, entre ellos para el QT prolongado, donde analizan 16 tipos y variantes de genes. Esos sí están en Argentina. Ahora, si no tenemos en la parte genética, Schwartz elaboró este score, estas tablas, donde con hallazgos en el electrocardiograma, en la historia clínica y antecedentes familiares, podemos establecer un score, una puntuación, guiados por la prolongación del QT, la presencia de arritmias, síncope o familiares con diagnóstico de QT largo, y en base a ese puntaje nos va a dar una baja probabilidad, probabilidad intermedia o alta probabilidad de tener un QT largo congénito. Hoy, si descartamos las causas adquiridas de QT largo y nos da una probabilidad intermedia o alta probabilidad, podemos decir que el paciente tiene QT largo. Después podemos hacer los genéticos porque nos va a ayudar, pero con esto es suficiente. Ahora, ¿cuál es el riesgo de esto? La muerte súbita. ¿Y qué predictores tenemos para muerte súbita? Bueno, hay varios, pero si analizamos este trabajo, más allá de que los que tienen QT3, los hombres la llevamos peor, y los que tienen QT1 y QT2, las mujeres tienen peor pronóstico, fíjense que a mayor duración del QT, el alto riesgo tiene más del 50% de mortalidad. Pero los que tienen bajo riesgo, el porcentaje o la posibilidad de hacer muerte súbita es hasta el 30%, con lo cual creo que por más que estén bajo riesgo, hay que tratar a todos. Y el tratamiento, bueno, acá les voy a hablar de las cosas que más utilidad tienen. No lo voy a comentar acá, pero pueden salir en las preguntas, con respecto al marcapasos y con respecto a los bloqueantes de canales de sodio. Pero voy a hablar sobre los 3 tratamientos más usados y con mejor respuesta. Y el primero es el betabloqueante. Durante mucho tiempo el betabloqueante se pensó de que solamente se utilizaba en pacientes sintomáticos. Hoy en día ya no hay discusión, el betabloqueante se utiliza en todos, sintomáticos o asintomáticos. Al comienzo se decía que solamente había buena efectividad en los pacientes con QT tipo 1 o tipo 2, pero hoy en día se sabe que también tiene buena respuesta en los pacientes con síndrome QT largo tipo 3. Se utiliza metoprolol, nadolol, atenolol y propanolol, y hay multiplicidad de trabajos donde se ve que los pacientes antes del tratamiento tenían síntomas y después del tratamiento disminuían, y realmente en los 3 tipos de QT hay beneficio con los betabloqueantes. Lo que comentó Diego Longarini en su presentación de caso clínico, se hizo una simpatectomía cervical o torácica izquierda, y eso es un tratamiento donde se saca el estímulo o la inervación simpática, gran parte de la inervación simpática del corazón, disminuyendo los eventos cardíacos que produce el QT largo. Se saca el ganglio estrellado y los primeros 4 ganglios cervicales, torácicos quiero decir, del lado izquierdo, y eso mejora significativamente los casos. Hoy en día, si nosotros tenemos que llegar a eso, antes de esto viene el desfibrilador. Y generalmente esto es un tratamiento paliativo, que es cuando el paciente tiene el desfibrilador, tiene múltiples choques, y se le hace la simpatectomía para disminuir los choques. En el caso clínico presentado por Diego, lo interesante es que la chica tenía indicación de desfibrilador, pero por la edad, el tamaño corporal, no era candidata a ponerse un desfibrilador. Entonces se optó por hacer esto primero.
Y el desfibrilador creo que es la terapia final preventiva de muerte súbita. El gran problema es que uno dice cuándo ponerlo, cuándo no ponerlo, porque son pacientes jóvenes, y si a uno le pone un desfibrilador y va a tener múltiples cambios en el resto de su vida, y múltiples cambios de cable, la verdad que dentro de 20, 30, 40 años va a ser un gran problema, que ahora no lo tiene. Por suerte hace algunos años aparecieron los desfibriladores subcutáneos, que digamos, dieron una solución a esta problemática. Y ya terminando, y creo que me pasé del tiempo, perdón, esto es la propuesta de un algoritmo bastante práctico. Fíjense, pacientes con un QT largo, que no está tan largo, realmente tan largo, o que es más largo o es sintomático, a todos se le ponen beta bloqueantes, con indicación tipo 1 o tipo 2A. Si persisten asintomáticos pero el QT se prolonga más, o si aparecen síntomas, independientemente del tamaño, ya hay que hacer algo más. Se habla de intensificar los beta bloqueantes, yo propongo ir directamente, en este caso, al CDI, y ver otras terapéuticas si fueran necesarias. Ahora, claramente, si hay una muerte súbita reanimada, no hay discusión que tiene que ir un CDI con beta bloqueantes, y las otras terapéuticas, ya sea aumentar beta bloqueante o la denervación simpática, es para tratar las múltiples efectos para evitar los múltiples choques del desfibrilador en forma exagerada. Así que bueno, yo con esto termino, les presento parte de mi equipo y les agradezco por la invitación. Muchas gracias, doctor, por su participación. Ahora vamos a seguir con Diego Longarini nuevamente, que va a estar con la validación de QT en el sistema Holter Ecosur. Aprovecho para pedirles que aquellos que requieran del certificado de participación en el webinar, nos escriban a través del chat el nombre completo y el mail para que les hagamos llegar el certificado. Diego, te dejo para que continúes. Gracias, Aldana. Juan, me tenés que pasar como anfitrión. Gracias. Ahí ven, ¿ya están viendo la pantalla? Sí, Diego. Sí, se ve. Perfecto. Bien, entonces, vamos a mostrarle cómo medir el QT en el Holter HT103 con la herramienta validación de QT. Paso al software. ¿Ahí lo están viendo? ¿Ahí se está viendo? Sí, se está viendo tu pantalla, pero todavía como pequeña. O sea, no a full. ¿No se ve todo el software? Solo la pantalla pequeña. Debe ser algo en la conexión. ¿Ahí? No. Se ve el PowerPoint Te voy solamente. el PowerPoint. Ujú. Ahí. Probablemente. ¿Ahí? No. Para que cierre el PowerPoint. Ahí está. Ahí se ve tu cámara, Compartir pero pantalla de vuelta. Ahí exacto, está. tienes que Ahí compartir está. pantalla. Ahora sí. Bien, para aquellos que no están Perfecto, familiarizados, esta es perfecto. la interfaz principal del Holter HT103. Le voy a mostrar esta paciente. Entonces, una vez analizado el Holter y clasificado los latidos en normales y las extrasístoles, entonces vamos a la solapa gráficos de 24 horas, y allí hacemos clic en validación de QT. Bien, entonces, tenemos en la parte superior los 3 canales y en la parte inferior 2 recuadros. El de histograma QT, histograma QT corregido.
Entonces, para empezar, hacemos doble clic en el histograma. Y bien, y acá se nos va a presentar, si bien el software nos acerca muchísimo en la medición del QT, bueno, hay que hacer una corrección fina para que se acerque mucho más al QT real. Entonces, podemos ver que en el eje vertical tenemos las diferentes medidas de QT en milisegundos, y sobre el eje horizontal la cantidad de QT que caen en esos valores. Entonces, ¿cómo hacemos la corrección? Bien, venimos hacia la derecha y vamos a tener los valores máximos. Como pueden ver, por ejemplo, en el canal 1 nos traza el caliper, en la línea verde nos muestra que justamente es este complejo, y en el canal 3 nos hace la medición del QT y el QT corregido. Entonces, yo no sé si ustedes pueden ver el puntero mío, pero bueno, es donde estoy acá en la línea vertical. Y hacemos clic en setear máximo QT. En este botón que está acá abajo, no sé si lo pueden ver, ahí lo estoy apretando. ¿Se ve, Thais? No se ve, pero puedes usar el puntero. Ok. Seteo el máximo QT. Espere que se lo voy a marcar. Acá. Hago clic en setear máximo QT. Perfecto. Bien. Después hago lo mismo. Vengo hacia acá, hacia la parte izquierda, y busco desetear el mínimo QT. Lo busco siempre cuando la curva cae, es porque ahí no es tan preciso. Fíjense cómo tengo trazados en rojo que no son correctos. Entonces voy buscando el mínimo QT. Y bueno, me gusta acá, cuando lo marca acá, entonces hago clic en setear mínimo QT, que sería el botón que tengo acá al lado. Espero que se lo marco. Sería este botón acá, setear mínimo QT. Bien. Entonces, hago doble clic sobre el histograma y ya tengo corregido el QT. Ahora me voy al histograma del QT corregido. Le hago doble clic, también igual, y busco hacia la derecha el máximo QT. Vamos por un ejemplo, me gustó donde trazó los caliper, y hago clic de nuevo en setear máximo QT corregido. Y vengo hacia la izquierda y busco el mínimo. Bueno, me gustó el corte de acá. Entonces hago clic en mínimo QT corregido. Y listo. Ya tengo la corrección del QT. Pueden observar que ahora me hizo un cálculo de QT corregido máximo de 575. Lo interesante aquí, cuando hacemos la corrección, fíjense en la línea esta del porcentaje de QT corregido. Fíjense, espero que se lo voy a marcar, se lo voy a colorear. A ver si me deja así. Fíjense cómo la mayoría de los intervalos QT caen dentro de este rango de los QT corregidos máximos. Y acá el resto queda todo en cero. Entonces, con toda certeza puedo mirar, observar ya directamente estos porcentajes, y me puedo dar cuenta de que el paciente tiene un QT corregido prolongado. Porque la gran mayoría de todos estos valores caen dentro de estos valores muy, muy prolongados. Entonces, mirando directamente esta columna de porcentajes, me puedo dar cuenta que tengo un QT prolongado. Y luego le hago clic en salir, ya lo tengo validado, le digo que sí, y voy a informes. Ya cuando hago la previsualización, en la hoja principal, perdón, la había destilado. Ahí está, quiero informar el QT corregido, y aquí lo tengo, 575 el máximo QT corregido.
Y listo, con esto terminamos la validación. Pero quiero mostrarle algo, para que aquellos que por ahí lo hice muy rápido o no vieron algunos detalles. Se lo voy a repetir, pero ahora se lo voy a mostrar con un paciente con un QT normal. ¿Vamos bien, Thais? Sí, sí, vamos bien. Ok. Bien, entonces, clic en gráficas 24 horas y nuevamente clic en validación de QT. Entonces, a ver, lo borro. No tenía nada validado. Bien, entonces, doble clic en el histograma de QT. Lo expando, o bueno, si no, también podría hacer el clic en expandir. Entonces, voy a buscar el máximo QT. Normalmente el máximo QT, cuando la curva cambia de sentido, es porque estoy llegando, ya estos valores son irreales. Entonces, busco un QT que yo diga, bueno, sí, está bien donde me lo marcó el software. Hago clic en setear máximo QT. Hago lo mismo del lado izquierdo. Busco el mínimo QT. Vamos por el ejemplo que me gustó ahí. Podría ser un poquito más acá. Obviamente cuando tengo ruido en la línea, le va a... Ahí está, ahí me gustó. Hago clic en setear mínimo. Doble clic para salir del histograma y ahora voy al histograma QT corregido. Hago lo mismo, busco el máximo. Me gustó ahí. Hago clic en máximo y vengo y busco el mínimo. Me gustó ahí, acá, donde puso los calipers. Seteo el mínimo. Doble clic para salir de esta pantalla. Y ahora, observen este paciente que no tiene QT prolongado. Fíjense cómo voy a marcarlo con otro color para mostrarle la diferencia. Fíjense cómo ahora la gran mayoría, voy a un poquito más grueso, ahí está. La gran mayoría de los QT corregidos están dentro de este rango, que es el rango de QT normal. Y sin embargo, fíjense cómo el anterior, que era un QT corregido de la paciente, tenía QT prolongado. O sea, observando directamente, haciendo la corrección de validación y observando esta línea de porcentaje donde me agrupa el gran porcentaje de complejo con el QT corregido y estando en el medio, ya sé que tiene un QT normal. En cambio, en la paciente que le mostré anteriormente, todos los QT corregidos se desplazaban hacia la derecha, hacia QT máximos. Entonces, con esta simple vista de esta corrección en estos dos histogramas, ya tenemos una muy buena validación del QT con el software. Bien. Y ahora guardamos los cambios y ahora damos paso a las preguntas. No sé si se entendió en la validación. Muchas gracias, Diego. Ahora Thaís les va a estar consultando, leyéndole las preguntas que fueron dejando los participantes para que puedan ir respondiendo con el doctor. Perfecto. Una primera pregunta que tenemos acá dice, cuando un electro sale solo una ritma sinusual, ¿cómo se corrige esta en una persona? Si quieren contestar. ¿Podemos completar? Sí, sí, adelante. Bueno, en realidad cuando uno tiene una arritmia sinusal es un problema porque el QT va variando con las distintas variaciones. Uno tiene que hacer un dedos largo en ese caso, tratar de, cuando uno tiene una arritmia sinusal, lo que va a hacer, va a haber momentos donde se pone más lento y después se pone más rápido. Tratar de buscar 3 o 4 latidos en esa zona donde se estabiliza, ya sea lento o rápido, y hacer la corrección ahí. Esa es la forma más simple de poder hacerlo. Sí, perfecto, perfecto. Hay que buscar así 3 o 4 complejos que tengan la misma frecuencia cardíaca para que estén los periodos refractarios bien homogenizados. Sí. Una cosa más, con respecto al QT corregido, para la fórmula de Basset, tiene una excelente correlación en un rango de entre 60 o 55 latidos por minuto a 110 latidos por minuto. Por arriba o por debajo puede
por debajo puede subestimarla y por sobre 110 latidos puedes sobreestimarla. Lo ideal es, si vamos a hacer eso, tratar de tomar un 4 o 5 latidos que tengan una frecuencia dentro de ese rango para que sea más, Claro. más creíble o más confiable la medición del QT corregido, ¿no? Claro. Perfecto. Segunda pregunta. Para la medición de QT corregido, ¿se incluye la onda U? ¿Querés contestar la voz, Diego, o Sí. como quieras? No, por definición no. O sea, lo que se hace, como mostró la imagen del doctor, es buscar la tangente de la rampa descendente de la onda T. Hay dos métodos, uno el de la tangente y el otro el del threshold, que es el del umbral. Pero a menos que la onda U esté montada en la onda T un gran porcentaje, ahí podríamos buscar el QT más prolongado. Pero por definición, el método de umbral no. Se corta donde termina la onda T con la línea isoeléctrica. Perfecto. Siguiente pregunta. ¿Qué fármaco elegiría si el paciente presenta arritmias incesantes y ya recibe beta bloqueantes? Bueno, estamos hablando en la urgencia. Si es en la urgencia, se puede pasar a betabloqueantes vía oral. El esmolol es excelente. Lamentablemente en Argentina ya no hay más. Se puede utilizar la betarol, pero el esmolol era fantástico para estas tormentas que hay. También se puede usar sulfato de magnesio o se puede utilizar bloqueantes de los canales de sodio, especialmente, acá no tenemos mexiletina, pero se puede utilizar flecainida en pacientes especialmente que tengan QT3, que tienen una alteración del canal de sodio, y responden muy bien a la flecainida. Pero si lo tenemos en la unidad coronaria, la opción del beta bloqueante endovenoso es muy buena. Perfecto. Cuarta pregunta. Para los pacientes que con QT prolongado intermitente, ¿qué maniobras o estudios nos sugiere para poder ponerlos en manifiesto? Muchas gracias. Bueno, la puedo contestar yo porque ahí lo Sí, fui sí, el doctor Jorge sí. Piacentú, que fue mi instructor de residente en la residencia. Un Sí, placer, Jorge, que esté acá. sí. Bueno, la que se está utilizando, y hay algunos trabajos descritos, es la prueba del ortostatismo. ¿Sí? Al paciente se hace manualmente, pararlo al paciente o poner una tabla de tiltés y hacer electrocardiogramas antes y a los segundos, minutos de poder pararlo. Es una prueba que puede llegar a servir para poner de manifiesto esta prolongación del QT. Es justamente eso lo que les decía, el iceberg, que por debajo hay cosas que no vemos y hay pacientes que tienen QT largo intermitente. Y bueno, esa es una, y si fuera un tipo 1, hacer una prueba de esfuerzo. Por eso creo que el Holter tiene tanta utilidad, porque cuando uno le conecta un Holter, le está haciendo un electro, si bien son 3 canales, durante las 24 horas, y el paciente va a estar acostado, va a estar de pie, va a estar en actividad física, con tensión psicológica y descarga simpática o no. Pero si uno lo quiere hacer en el consultorio, esa es una de las pruebas que se pueden llegar a hacer. Perfecto. ¿Qué porcentaje de QT corregido elevado tomamos como alarma? Y en un estado con Amiodarona. amiodarona, que lo aumenta pero unifica. Está bien, está bien. ¿La puedo contestar, Diego? No Sí, sé. sí, sí. Bueno, si querés contestar lo del porcentaje, me parece que está bueno. No sé qué opinas con respecto a eso. Yo después te comento el resto. No, bueno, con la diapositiva que presentaste, con esos valores, ¿no es cierto? Sí, en realidad el porcentaje que tomamos, a ver, la pregunta creo que va destinada a que cuando vos pusiste los porcentajes en el análisis que hace el Holter de pacientes, digamos, de cantidad de latidos, porcentaje de latidos con Ah, QT prolongado, a eso se refiere. En realidad no deberíamos tener QT corregido, estamos hablando del QT corregido prolongado, debería ser lo más cercano a cero, ¿no es cierto? En la noche puede prolongarse, pero no debería verse porcentaje elevado. O sea, ya tener QT prolongado un 10% del tiempo
ya es patológico, ¿no es cierto? La amiodarona prolonga el intervalo QT, pero hace algo que es homogeneizar la repolarización en toda la pared ventricular. Y eso se puede ver porque la amiodarona disminuye la dispersión del QT. Eso no lo hablé, pero eso se toma en un electrocardiograma de superficie, en el mismo latido, si tuviéramos 12 derivaciones, se mide el QT en todas las derivaciones, y se fija el QT más largo y el QT más corto en las derivaciones. La diferencia que hay entre esos dos en el mismo latido, en el electrocardiograma, esa diferencia se llama dispersión del QT. Cuando supera los 40 o 60 milisegundos, ya es una dispersión patológica. La amiodarona prolonga el QT, pero acorta la dispersión, con lo cual no lo promueve a hacer arritmias ventriculares, causados por esto, ¿no? Okay. Otra pregunta, ¿qué porcentaje de QT corregido elevado tomamos como alarma? Ah, bueno, esta ya la respondimos. Abajo. En casos de fibrilación auricular, ¿hay alguna técnica para la medición de QT largo? Y si es así, ¿tiene validación? Sí, bueno, yo lo había comentado en el webinar pasado. Claro, es una dificultad el tema de la fibrilación auricular, pero bueno, las guías recomiendan entre 5 a 10 mediciones y promediarlo. Obviamente que, claro, es difícil con una FA y depende de la respuesta, pero según los expertos, un promedio de 10 mediciones y ahí más o menos se aproxima el QT corregido. Perfecto. ¿El tratamiento con betabloqueantes está indicado tanto en pacientes pediátricos como en pacientes adultos? Sí. Incluso Diego mostró una chica de 7 años que se trató con betabloqueantes. Perfecto. Sí. La segunda creo que la comentó Diego, la que sigue. Ahí la estoy siguiendo. Ajá. ¿Cómo medir el QT corregido en PTE con un RR irregular? En un paciente con RR Paciente irregular, con es irregular. parecida a la respuesta que diste, Diego, sobre la fibrilación auricular. Claro, exacto. Ok. En un paciente de 11 años con arritmia sinusal respiratoria, ¿qué tratamiento sería el más recomendable? Eso te lo puedo responder. Sí. En realidad no es parte de la temática del tema, pero lo respondo porque es importante. La arritmia sinusal respiratoria es una descripción de los viejos cardiólogos pediátricos que ponían cuando uno hacía una tira y aumentaba la frecuencia o disminuía la frecuencia acorde a los movimientos respiratorios, que se ve muy marcado. Eso es la variabilidad de la frecuencia cardíaca, que en chiquitos, en niños y adolescentes, es muy marcada. Entonces lo describían, como les costaba tomar la frecuencia, era un lío, por decirlo así, les costaba tomar la frecuencia, se le pone arritmia sinusal respiratoria, pero no es una arritmia, es mal llamada arritmia, es una variabilidad de la frecuencia cardíaca aumentada y no requiere ningún tratamiento. Se cura con la edad, lamentablemente, cuando uno se pone viejo. Ok, siguiente pregunta. ¿Es indistinto comenzar la validación de QT corregido y luego hacer la de QT? Es decir, al revés de lo que se explicó. Sí, lo he visto. A mí me gusta hacerlo así. A ver, yo te justifico mi forma. Yo primero quiero hacer la validación del QT, del QT y buscar los mejores, el gran grupo de QT, y después de ese gran grupo me dedico a hacer la validación del QT corregido en ese grupo donde ya descarté los que tienen ruido o los malos, digamos, las mediciones malas. Entonces me focalizo. Fíjate, yo no me acuerdo, pero eran una guasada, una bestialidad, la cantidad de complejos, latidos, no me acuerdo ahora, pero eran muchísimos. Acuérdense que uno cuando hace una medición de QT la hace en un electro de superficie y estás midiendo 3 o 4 complejos. Acá hicimos una gran medición en cuánto, en 5 minutos, de mucho, una cantidad de no sé cuántos miles de latidos. Así que sí, la respuesta es, sí, se puede hacer de las dos maneras. A mí me gusta empezar por la de la izquierda, el intervalo QT, y después, cuando se hice una gran selección, dedicarme a hacer la de QT corregido. Perfecto. ¿Hasta qué porcentaje de QT corregido podemos considerar como normal
o aceptable? ¿Porcentaje? De QT corregido. Sí. ¿Es porcentaje o medición? De Dice porcentaje de QT porcentaje. corregido, más de 460 milisegundos, 470 milisegundos. Okay. De vuelta, debería ser menor del 10%. Igualmente, una persona no debería tener QT prolongado. Cuando hacemos la validación en el Holter de COSUR, ¿no es cierto? Con ese sistema, y nos quedan toda una curva, como si fuera una campana de Gauss, todos dentro de valores normales, y tenemos un porcentaje fuera de lo normal, yo revisaría de vuelta porque no debería ser normal. La misma respuesta si tengo un electro, ¿hasta qué valor consideraría normal? Bueno, tomamos hasta el valor del QTC normal, pero ningún electro debería tener el QT prolongado. Si tiene el QT prolongado, por algo está pasando, o adquirido, o congénito, o lo que sea, o lo vamos a medir. No sé si la siguiente pregunta es la misma que la anterior. En cuanto a la dispersión de QT corregido, ¿cuánto se considera como normal? No, la dispersión. Yo hablé de la dispersión. Sí. Es hasta 40 milisegundos. Algunos dicen 60, pero hasta 40 milisegundos. 60, sí. Ok. Sí. Con respecto a la pregunta de la medicación para el paciente con arritmia incesante y que ya recibe beta bloqueantes, ¿qué otra medicación elegiría en forma crónica? Bien, primero le pondría un desfibrilador y segundo optaría por un bloqueante de sodio, flecainida, en nuestro medio. Mexiletina en otro medio. En nuestro medio, flecainida. Ok. Para el tratamiento del COVID con hidroxicloroquina, acitromicina y otros fármacos que prolongan el QT y tengan un QT prolongado de base, ¿se puede dar betabloqueantes como profilaxis si no recibían esta medicación? O sea, si no recibían betabloqueantes antes. A ver, es un buen tema. Si tiene el QT prolongado no le daría ninguno de esos fármacos. Empecemos por ahí. Claro, Claro. está... De optar por darle otro fármaco. Es más, si Claro. hablamos de COVID, ya la hidroxicloroquina quedó de lado y Sí. trataría de evitar fármacos que justamente esos prolongan el QT. Prolonguen el QT. Sí. Así que no le daría a esos fármacos. Y si tuviera que darle algo, porque sí o sí, no este ejemplo, otro fármaco que sí o sí lo tiene que recibir, lo haría monitoreado en una unidad coronaria, sabiendo el riesgo de arritmias ventriculares. Ok. Perfecto. No se usa CDI subcutáneo en niños pequeños por el tamaño del dispositivo. Se usa endovascular a partir de 5 años. En niños más grandes se puede optar por el subcutáneo, pero todavía no es una práctica muy extendida. Es cierto, como la es población cierto. adulta. El CDI subcutáneo es un gran beneficio que apareció hace poco, porque, a ver, el cardiodefibrilador transvenoso que va por una vena hacia el corazón, cada tanto hay que cambiarlo, porque tiene una vida útil el dispositivo, se deja el mismo cable, pero después de varios recambios, ese cable se va desgastando y va perdiendo, vamos a decirlo en forma casera, la efectividad o la posibilidad de desfibrilar o sensar bien el dispositivo, con lo cual hay que cambiarlo. Cuando el cable es crónico, extraerlo es un problema, se deja abandonado, se coloca otro, después se ocluye el acceso venoso, hay que ir del otro lado, y de repente el paciente tiene un cementerio de cables abandonados y cicatrices, y es un problema. Entonces aparecieron los CDI subcutáneos que evitan eso y permiten que al paciente que no necesita estimulación cardíaca se le pueda desfibrilar sin necesidad de cables que ocluyan los accesos vasculares. Obviamente, el CDI subcutáneo, por lo menos lo que hay ahora, es una cosa grandísima que va en la región lateral del tórax, y que la verdad para un chico es complicado. Por eso creo que lo expuso muy bien Diego, de que con 7 años no era candidato, hasta ni pensaron ponerle un desfibrilador transvenoso. Por eso le hicieron la simpatectomía torácica como tratamiento inicial. Pero si tenemos un paciente de 20 años, y yo tengo la opción de ponerle un desfibrilador, la opción del subcutáneo es una buena opción, que lo tenemos ahora, antes no lo teníamos, ¿no? Perfecto.
¿Un electro de señal promediada sería útil ante un paciente con síncope repetitivo? Sí, sí, pero no aplica más tanto en este tipo de arritmias, sino en otro tipo de canalopatías tiene mucha utilidad el electrocardiograma de señal promediador. Es como un dato más. Es un dato más que nos apoya en el diagnóstico o la estratificación de riesgo de un paciente que tiene arritmias ventriculares. En el QT prolongado no tiene tanta utilidad. No sé si vos tenés otra No, opinión tampoco. con respecto a eso. No, no. Otra pregunta. ¿A qué se refería con la turbulencia de la onda T? Bien, la turbulencia de la onda T es si nosotros tenemos una derivación, supongamos un D2, un B1, lo que sea, larga, y en el mismo trazado, en ese trazado, no sé, 6 segundos, 10 segundos, lo que sea, la onda T va cambiando de polaridad, que a veces se ponga positiva, a veces se ponga pana, a veces se ponga negativa. Eso se llama turbulencia de onda T. Es una variación de la polaridad o del tamaño de la onda T en pocos latidos. En el mismo canal. Eso se ha visto, la turbulencia de la onda T y el aumento de la dispersión del QT, no es que predispone, es como un signo premonitorio de una arritmia ventricular al poco tiempo. Se habla de criterio de riesgo, ¿no es cierto? De factor pronóstico de riesgo. Ok. En un paciente pediátrico diagnosticado y tratado con SME de QT, ¿cada cuánto tiempo recomendaría los controles cardíacos y si es necesario, nuevo Holter? Perdón, ¿cómo dice? ¿En un paciente pediátrico? En un paciente pediátrico diagnosticado y tratado por SME de QT, ¿cada Bien. cuánto tiempo recomendaría controles cardíacos y si es necesario un nuevo Holter? Ay, bueno, es un tema. Yo a estos chicos, si no tienen si estamos con tratamiento, yo le daría un Holter cada 3, 4 meses. Eso es un poco el estado del arte de cada profesional, pero pacientes que tienen este riesgo y que le estoy titulando fármacos betabloqueantes, sumado, si bien yo no hago pediatría, pero sumado que el corazón se va cambiando año a año porque está creciendo y probablemente la dosis que nosotros iniciemos hoy no va a ser la misma dosis que va a ser el año que viene. Yo cada 3, 4 meses le estaría haciendo un holter y un seguimiento, especialmente en estos pacientes. No sé cómo lo hacen allá en el Garrahan, si hacen controles tan seguidos. Igual esto no es tan frecuente, ¿no? No te puedo decir bien cuánto, pero sí, coincido. Depende un poco de la clínica del paciente, si no tiene eventos, ir controlándole, no sé si tiene puesto un CDI o no, algunos son con home monitoring, que uno lo puede ver online, pero sí, yo también creo, no lo sé, pero te estoy de acuerdo que sí, cada 4 o 6 meses hay que repetir. Perfecto. Perfecto. Aquí hay una pregunta sobre el software. Si se realiza un seteo QTC máximo y mínimo y hay un error al hacerlo, ¿se puede volver atrás en el software? Bien, Porque buena lo he pregunta. intentado y no pude. Sí, hay un botón que yo lo toqué para saber si no había ya hecho un seteo, pero sí, hay un botoncito al lado entre el mínimo y el máximo, al lado hay uno que dice borrar y podés volver a hacerlo cuantas veces quieras. Igual esto es un consejo como técnico, ¿no? No me preocupo tanto sí busco el máximo y el mínimo, y siempre y cuando la curva de la mayor cantidad que recluta la línea horizontal, cuando cambia la curva, veo que esos valores ya son irreales. Entonces me dedico a hacer un corte horizontal, digamos, tanto derecho como izquierdo. Y no voy a estar haciéndole perfecto buscando el último, sino solamente un rango que yo digo, bueno, está bien medido, listo, valido acá. Y como pudieron ver, es muy evidente cómo la dispersión del QT máximos se fueron hacia la derecha, y como el otro, que era un paciente normal, la dispersión se concentró justamente en el centro, que es y 0 y 0 de los dos lados, porque no había máximos y no había QT mínimos.
Perfecto. En cuanto a en relación a la frecuencia cardíaca, ¿es posible añadir una segunda fórmula al software para no subestimarlas o sobreestimar la validación del QT? ¿Correcto? Es interesante, sí. Como saben, lo habíamos dicho, el software lo hace en base a la fórmula de Bassett, como dijo el doctor, es la más mundialmente conocida. Existen otras fórmulas, Frenicia o Framingham. Bueno, se lo vamos a proponer a Juan Pablo. Juan Pablo, el bioingeniero. Claro, Sí. el ingeniero, para que lo incluya. Y sí, es verdad, esas frecuencias cardíacas máximas, el Bassett sabemos que sobreestima o subestima. Entonces, aplicando otra fórmula, a lo mejor se acerca un poco más a esos valores extremos. Perfecto. No sé si quieren seguir con las preguntas, ya pasamos, son muchas. Hay muchísimas. Como digas, no ningún ¿Alguna, problema. alguna más? Sí, puedo leer algunas más. ¿Se puede validar una frecuencia cardíaca de 60 LPM en forma manual? Sí, No sé. a ver, lo hacemos siempre con el electro de superficie si tiene una frecuencia de 60 latidos por minuto. No entiendo bien la pregunta. Si quieres te la vuelvo a repetir. ¿Se puede validar una frecuencia cardíaca de 60 LPM en Sí, forma manual? uno, si habla del software, uno valida todo el rango cronotrópico, desde frecuencias mínimas hasta las frecuencias máximas que tuvo el registro de ese Holter. Okay. ¿Qué utilidad clínica le da la dispersión de QT por Holter? Esa fue otra pregunta. Bien, el Holter, en realidad, no está midiendo la dispersión del QT. Lo que hace el dispositivo, que hay una parte, te dice dispersión del QT, pero mide la dispersión entre los tres canales. Para hacer una correcta medición de la dispersión del QT, si hablamos técnicamente de lo que es la dispersión del QT, se necesita un electrocardiograma de 12 derivaciones para verlo. Yo no sé si está refiriendo a la dispersión del QT, que se llama dispersión del QT, o estamos viendo la dispersión de los distintos porcentajes de valores de QT Claro. que habló Diego, que eso es otra cosa, ¿no es cierto? Ahí vemos, si nos imagináramos por esos porcentajes como una campana de Gauss, si la curva está hacia la derecha, para el lado del QT largo, o si está en el medio, para el lado del QT normal. Si es eso, sí tiene mucha utilidad que esté dentro del rango del medio. Ahora, si hablamos de dispersión del QT, creo que alguien pidió que lo explicara de vuelta. Sí. Nosotros agarramos las 12 derivaciones, agarramos el mismo latido en las 12 derivaciones, ¿no es cierto? Vamos a de 1, de 2, cada derivación, y medimos el QT. Los QT van a ser distintos en cada derivación. Tomamos el valor máximo, más la derivación que tiene el valor mínimo, y hacemos la diferencia, y esa es la dispersión. No debería ser más de 40 o 60 milisegundos. Exactamente. Más de eso es dispersión de QT, y qué valor clínico tiene, predispone a arritmias ventriculares malignas. Eso pidieron que lo explicara de vuelta. También vieron cómo mide QT en bloqueo de rama izquierda, y hay una que pregunta al doctor Judici que también está interesante. No sé si la ¿quieres leer o no sé cómo andamos a tiempo? Si quieres, no, podemos leer esta de, en presencia de bloqueo de rama izquierda, ¿cómo miden el QT? Bueno, ese es un gran tema, porque se hizo un estudio hace algunos años, donde se midieron pacientes que no tenían ninguna causa para prolongar el QT, y todos tenían bloqueo de rama izquierda o de rama derecha. O sea, deberían tener el QT normal. El 50% de los pacientes que tenían que tenían bloqueo de rama izquierda tenían el QT corregido prolongado, y el 25% con rama derecha también tenían el QT corregido prolongado, y no tenían. O sea que ese QT corregido en los bloqueos de rama no mide realmente la repolarización. Entonces, hay una fórmula, obviamente, que tiene errores, es al ancho del QRS del paciente se le resta 100 milisegundos. Supongamos que el QRS tiene 150 milisegundos, se le resta 100,
quedan 50 milisegundos. Al QT corregido que nos dio por fórmula, le restamos eso, o sea, le restamos 50. Supongamos que nos da un QT corregido de 500 milisegundos, y tiene 150 de QRS, le restamos 100, quedan 50, 500 menos 50, 450. El QT corregido de ese paciente es 450. Perfecto. No es exacto, pero se acerca lo más posible a la realidad, ¿no? Sí. Hay muchas preguntas a nivel de medicación, ¿no? Hay algo Fármacos. que pone Carlos Yudice, que es un Ujú. electrofísico amigo, Sí. y pone una pregunta realmente de discusión. Es un gran electrofisiólogo que trabaja a veces en contacto mucho con nosotros, compartimos pacientes. Pone, Sí. dice, en un paciente que fue medicado con betabloqueantes Exacto. por un QT prolongado, asintomático, y no corrige su QT, y su QT sigue arriba de 500 milisegundos, Sí. a pesar de la medicación. ¿Qué conductas tomamos con el paciente? Y no tiene antecedentes familiares de muerte súbita. Ahí puso en una segunda pregunta. Bueno, ahí es un gran tema, ¿no? La primera opción, si el paciente está asintomático, es aumentar la dosis de betabloqueantes o cambiar a otro betabloqueante. Algunos pacientes estaban con propranolol y se los pasó a nadolol o metoprolol, y sí, acortaron el QT, esa es una opción. Y lo otro es evaluar varias cosas, factores de riesgo, por ejemplo, que el QT todo el tiempo con un Holter sea arriba de 500, que haya turbulencia onda T en un electro, que haya mucha dispersión del QT, o que sea hombre y tenga un patrón parecido a un QT tipo 3, o sea mujer y sea un patrón tipo 1, tipo 2. Ya son varios factores de riesgo, y yo preventivamente le pondría un desfibrilador. Ahora, si no tiene ninguna de esas cosas y le aumentamos el beta bloqueante y disminuye, lo seguiría en el tiempo, con el desfibrilador guardado en la cajita al lado del consultorio para ponérselo cuando sea. Acá hay que tener cuidado porque a veces el primer síntoma puede ser la muerte súbita. Y obviamente descartarle la actividad física y todo lo demás, ¿no? Bien. Bien. Thaís, si te parece bien, hacemos unas 2 o 3 preguntitas más y después vamos a dejarles en el chat el correo que tenemos de atención al cliente en el caso que nos quieran derivar alguna de las consultas por ahí para que después tanto Diego o el doctor las puedan responder. Bien. Thais, ¿alguna pregunta más? Sí, perdón, me habían quitado el audio. ¿Cómo validar el QT en una prueba de ergometría? ¿Querés comentarlo vos, Diego, con el software de Sí, usted? corregime a ver si estoy acertado, la tengo ahí. Bueno, post esfuerzo, a los creo que 3 minutos de la recuperación, ahí es donde medimos el QT. ¿Por qué? Bueno, porque justamente no es imposible medirlo. A ojo uno lo podría ver un poquito, pero con el trote o con el movimiento no se puede hacerlo en el ejercicio, o sea, hay que hacerlo en la recuperación cuando la línea eléctrica del trazado está limpia y donde ya hay una recuperación perdón, del paciente y justamente de su frecuencia cardíaca a valores normales, ahí donde los medimos. No sé si Juan Pablo está... Igualmente, opino igual que vos, pero igualmente está bueno en estos casos, especialmente si sospechamos un tipo 1, hacerlo durante el esfuerzo, y por eso Sí, es sí, importante que sea digitalizado, porque uno puede hacer una revisión y sí, hacer una medición manual del QT en cada etapa, buscar los latidos que se vean con la línea más sí. pareja posible, ¿no es cierto? Y tratar de hacer una medición manual con los caliper del QT en la grabación de la medición. Y hay una cosa más Igual, que seguro Diego lo iba a comentar, es que es el ojo de buen cubero, ¿no es cierto? sí, Que si el QT, hay un electrofisiólogo colombiano que está en Canadá, el doctor Morillo, que en una charla dice, el QT no se mide, se mira.
Y es cierto, porque si tenemos frecuencias cardíacas dentro de valores normales, y nosotros tenemos una R, otra R, y vemos el QT, si la onda de la finalización de la T termina en la mitad entre los dos RR o lo sobrepasa, ese QT corregido es largo. No sé el Claro. valor, el QT corregido es largo. Y lo medís, siempre da largo. O sea, Sí. por eso el QT prolongado se ve. Y después se Ujú. mide, para corroborarlo, obviamente, ¿no? Y Sí, eso sí, lo sí. puede hacer uno en la ergometría, donde va viendo los RR y dónde termina la T, y si la T se va al medio o supera de la mitad, seguro que el QT corregido es largo. Después vamos a la grabación y hacemos las mediciones, ¿no es cierto? Sí. Y hay otra herramienta interesante en el ErgoView, que hace superposición del latido. O sea, tengo el latido basal y se va superponiendo, en la ergometría, ¿no? Y se va superponiendo el latido actual. Entonces, ahí también puedo ver si se acorta, si se alarga, si se prolonga, si tiene una actitud paradojal, o sea, se va acortando en vez de, perdón, se va alargando en vez de acortarse. Así que ahí hay otra herramienta que a veces la deshabilitamos porque queremos más pantalla, esa cosa, pero sería una buena herramienta el poder hacer esa superposición e ir viendo en tiempo real cómo varía todos los intervalos y segmentos, ¿no? ¿Estáis? Sí, perdón, aquí hay una pregunta que creo que el doctor ya contestó y dice, en arritmia ventricular bajo tratamiento sobre paciente de 15 años, ¿qué actividades serían más favorables para llevar una vida normal y qué estudios de control serían los recomendados luego de la ergometría? ¿Qué actividades suspender? ¿Qué serían las más favorables para su vida normal? Bueno, es un problema. El paciente con el paciente con QT largo y estamos hablando de QT largo, no estamos hablando de arritmia ventricular de otro tipo, porque si no, ahí podemos dar una charla de qué cosas pueden hacer. Pero toda la actividad competitiva o de alto rendimiento, aunque no sea competitiva, está desaconsejada en pacientes con QT largo, congénito. Inclusive la natación, por más que uno lo haga recreativamente, se ha descrito muertes súbitas durante la natación, especialmente en el tipo 1, ¿no es cierto? El seguimiento, esto es muy personalizado, porque hay que ver el subtipo, la historia familiar, el QT que presenta, qué pasa, cómo es el comportamiento ante el esfuerzo, la ergometría, varias cosas para hacer. Esto, todo lo que estoy respondiendo es orientado al QT largo congénito. Hay un sinnúmero de canalopatías que producen arritmias ventriculares y muerte súbita, como también hay un capítulo grande en la electrofisiología, que es el paciente joven con corazón normal y con arritmia ventricular, y que está en el otro extremo, y probablemente no estamos hablando de la gravedad, que estamos hablando de las canalopatías. Por eso hay que ver cada caso en particular, y yo lo único que respondí es en el caso de un QT largo congénito. Perfecto. Yo creo que ya llegamos a las preguntas. Si hay alguna pregunta pueden enviarla al correo que nos va a indicar Aldana y le doy Y pase a ya se lo Aldana. hemos compartido el correo en el chat Ok, para que se puedan contactar con nosotros. perfecto. Sí, no queremos extendernos mucho más porque sabemos que también se hace tarde para los que están desde Argentina. En nombre de todo Ecosur, les agradecemos muchísimo la participación. Ha superado ampliamente nuestras expectativas. Estaremos próximamente comunicando cuál va a ser nuestro nuevo webinar. Juan Pablo, te agradecemos muchísimo tu participación, impecable, Diego como siempre también, y Thaís, sumamente agradecida de que estés organizando todo este webinar. Les deseamos unas buenas noches para todos. Gracias. Gracias. Buenas noches, gracias. Gracias a todos.